estuvimos contemplando que Dios nos ha creado con un instinto. Hay un instinto en cada ser humano para superarnos. Eso reside en cada una de las personas de la tierra. Ya sea que algunos reconozcan y otros no, existe en el fondo del ser humano un instinto para mejorarse, un instinto que se llama muchas veces instinto de superación. Y unos lo notan más, otros no tanto, pero está ahí adentro. Y yo creo que definitivamente ese instinto de superación proviene de aquel ser superior que creó los cielos, creó la tierra y todo lo que existe, y también te creó a ti. Y porque fuiste creado por Dios, entonces, es que tienes este instinto de superación dentro tuyo. Y cuando nos proyectamos en la vida y deseamos entonces lograr más y más en nuestras vidas, entonces recordamos que hemos sido creados para más. Dile a tu vecino con una sonrisa: has sido creado para más y más. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Porque el cómo es importante. Reconoces que hay un instinto que Dios puso para que te desarrolles más, para que vivas mejor, para que des más, para que produzcas más, para que seas de más ayuda a otras personas, para más y más, de muchas cosas. Pero ¿cómo? Y cuando queremos ver el cómo, nos encontramos con una frase muy importante en el Evangelio. Si vamos a San Juan capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Estas son palabras ¿de quién? De aquel hombre que Jesús dijo: no hay hombre nacido de mujer hasta este momento que haya sido más usado que este hombre. En el Antiguo Testamento estaba Moisés, estaba Abraham, Josué, grandes líderes, pero Jesús, estaba Elías, y Jesús habló de todos ellos en diferentes momentos. Pero dijo: no hay hombre más grande que este. ¿Quién era? Digan conmigo, Jesús estaba hablando, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entonces ya había crecido demasiado en el diseño que Dios había puesto en él para que él cumpla. Recuerden que hemos hablado que Dios nos ha diseñado de una forma personal, única, y que tenemos un llamado. ¿Se acuerdan de eso? Creo que se han olvidado de hace 3, 4 domingos. Digo conmigo: tengo un llamado. Dijimos y enseñamos con la palabra que tenemos un llamado para la salvación, un llamado para la santidad y un llamado para el servicio. Dijimos eso, y que más importante que servir y hacer era el ser. Y dijimos entonces que el llamado a la salvación es un llamado para que vivamos una vida digna con Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Tú tienes ese gran llamado, es el básico, es el principal, que si ya tienes a Jesús, vivas una vida digna con Jesús hasta el último día. El segundo llamado es que crezcas en la palabra, que seas una mejor persona, que vayas cambiando y que seas más parecido a Jesús. Esa es la santidad. Y el tercer llamado, ¿cuál era? Creo que vamos a tener que sacar las notas o volvemos a nuestra enseñanza de hace 4 domingos. El tercer llamado, ¿cuál era? El de servicio. Tenemos dones, talentos, habilidades que Dios nos ha dado y son para usarlos. Y ahí entonces hacemos cosas, realizamos obras, nos metemos en labores. ¿Por qué? Porque Dios quiere que funcionemos con aquello que Él nos ha dado. Así que tenemos un llamado, y el llamado comienza con lo que somos, no con lo que hacemos. Somos hijos de Dios, tenemos a Jesús en nuestro corazón y vamos siendo transformados a su semejanza día a día, porque eso decidimos, somos llamados a eso. Y mientras hacemos eso, entonces Dios nos usa más y mejor en diferentes labores de acuerdo a nuestro diseño. Entonces, cierro el paréntesis y decía que Juan el Bautista estaba creciendo demasiado en el diseño que Dios había puesto en él. Estaba cumpliendo ese propósito para el cual Dios lo trajo a la tierra, para enderezar la senda, para hacer caminos derechos,
para allanar lo que estaba desnivelado, para nivelar lo que estaba hundido. Él había venido entonces para preparar el camino, ¿para qué? Para la salvación. Había venido a preparar el camino para Jesús, el Salvador. Y creció mucho. Dice que había tanta autoridad e influencia en Juan el Bautista, que desde los más simples hasta Herodes no podían contradecir que era un profeta enviado de Dios. Habían tantas señales y tanta autoridad en el mensaje que él tenía, que la gente temblaba mientras escuchaba a Juan el Bautista. Y dice que multitudes todos los días se arrepentían de sus pecados y eran bautizados en el Jordán por Juan el Bautista. Eran tantos los que eran bautizados que Juan tenía muchos discípulos. Algunos dicen que tuvo más discípulos de 12. Algunos dicen que Juan tenía 20 o más discípulos, porque se imaginan, cientos eran bautizados todos los días. Entonces Juan había desarrollado el diseño de Dios en su vida, había crecido y era tan importante para la gente, tan influencial, que comenzaron a pensar, eso dice el Evangelio, cuando venga el Mesías, ¿podrá hacer más señales que este hombre? Si aparece el Mesías, ¿enseñará con mayor autoridad que Juan? ¿Habrá alguien que pueda venir y hacer algo más que Juan? Entonces, al pensar así, se acercaban y le decían: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que tienes que venir? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres el ungido y su unción para traer salvación a nosotros, el pueblo judío? Esas eran las preguntas que estaban alrededor de la vida de Juan. ¿Por qué? Porque se había desarrollado en el llamado y con el diseño que Dios le había dado. ¿Y qué dijo Juan? El que viene después de mí, yo no soy digno de agacharme y amarrarle las correas de sus sandalias. El que viene después de mí va a transformarlo todo. Si me están escuchando, yo solamente soy el que venía a preparar el camino para él. Fue directo en su respuesta, no los dejó dudando. Dijo: ya viene. Y días después lo bautizó a Jesús en el río Jordán. Él no quiso bautizarlo, dijo: yo no puedo bautizarte a ti. Pero ¿qué le dijo Jesús? Juan, haz que se cumpla toda justicia, porque tienes que bautizarme. ¿Están conmigo? Entonces Juan es el hombre que se desarrolla, joven, de 31, 32 años, se desarrolla y cumple el propósito de Dios para su vida. Había hecho mucho, logrado mucho, tenía una gran posición en la sociedad sirviendo a Dios. Quizás el hombre que más influencia tuvo en una sociedad, desde el más pequeño hasta el más grande, antes de Jesús. ¿Y qué dijo él cuando logró mucho? ¿Qué dijo él cuando la gente pensaba lo más alto? ¿Qué dijo él cuando él mismo se notó en lo más alto de su labor, de su producción, de su llamado, de su ministerio? ¿Qué dijo Juan? Porque de pronto tú vas a notar que estás creciendo un poquito y después sigues mejorando un poco y después la gente dice: pero qué bien que haces esta labor, qué bien enseñas, o qué bien oras, o qué bien cómo Dios te usa. Y de pronto vas notando que Dios comienza a usarte, o en tu empresa comienza a irte mejor y la gente elogia tu labor empresarial, o como académico, o como científico, o como militar, o como artista, como deportista. Comienzas a sobresalir y sabes que Dios te está usando, que Dios está cumpliendo en tu vida con ese diseño que Dios te dio, y tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, le estás agradando a Él y compruebas tú mismo y otros que estás yendo hacia arriba. ¿Cómo cumples más y más en la vida? ¿Cómo te desarrollas para más y más? Las palabras de Juan, tienes que anotarlas, son cortas. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Quizás has crecido poco, has notado poco, o ya estás notando cosas en tu vida y en el resultado. Recuerda esas palabras. Es necesario que Jesús crezca y crezca más y más en ti, en tu interior, en tu carácter, en tu forma de pensar, de desear y de hacer.
en la vida. Es necesario que Jesús crezca más y más. Y tú mengues, dice la otra versión. Mengues es te vayas abajo, disminuyas. ¿Por qué? Porque nosotros en lo personal deberíamos mirarnos y saber, yo necesito seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque cuando pienso como Cristo, cuando deseo como Jesús, cuando leo la palabra y amo lo que Jesús ama, entonces eso me hace crecer. Y cuando yo crezco sencillamente con lo que estoy interesado, cuando crezco en lo que quiero y no en lo que Dios quiere que crezca, entonces estoy creciendo en lo mío. Dios quiere que en los negocios te vayan bien. Dios quiere que en tus estudios y preparación y conocimiento y especializaciones te vaya bien. Pero muchas personas se pierden en esas cosas porque están pensando más y más como ellos tan solo y no están pensando más y más como Jesús. Y Juan es un gran ejemplo entonces. Debemos tener esta frase: es necesario que Jesús crezca y siga creciendo en cada etapa de mi vida y que yo disminuya. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente las personas reconocen, te está yendo muy bien? Tú deberías pensar, es buen momento, a solas, es necesario que Jesús crezca y yo disminuya. Cuando te va bien en los negocios, cuando te va bien en los estudios, es necesario que Jesús crezca y yo disminuya. Eso no quiere decir que vas a bajar en tus estudios. Eso no quiere decir que vas a disminuir en tus empresas. Eso quiere decir que vas a permitir que la obra de Jesús siga siendo lo más importante en tu vida, aún en medio de crecimiento, de logros y desarrollo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo habla a Timoteo, un joven con un gran perfil de líder, pero joven. Y le dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Timoteo era muy joven todavía cuando recibe esta exhortación del apóstol Pablo, y Pablo lo envía a una ciudad llamada Éfeso para que comience una labor misionera, comience a predicar el evangelio. Y Timoteo luchó mucho con el miedo, por la falta de experiencia, por lo joven también. Tenía temores Timoteo y tuvo que luchar contra esto para sacar lo que Dios le había dado. Dile a tu vecino, hay mucho que Dios ha puesto en ti. Y tienes que sacarlo, dile. Voy a compartir rápidamente algunos puntos. Número 1, desarrolla los talentos que Dios te dio. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Sonríe y dile a tu vecino, eres la obra maestra de Dios. Y díselo con convicción porque algunos de tus vecinos son medios incrédulos. Nuevamente dile, eres la obra maestra de Dios. Ahora, si nos detenemos en la segunda parte, porque realmente Dios te ha hecho único, especial, y ha puesto mucha riqueza en ti. Pero si nos detenemos en la segunda parte de este versículo, entonces nos damos cuenta de lo que dice el apóstol Pablo. A fin de que hagamos, o sea, hay un propósito porque Dios te ha hecho como te ha hecho. A fin de que hagamos, dice, di conmigo, hagamos. Entonces, parte de lo que Dios quiere para ti y para mí en esta vida es que realicemos, produzcamos, hagamos, traigamos cambios, produzcamos mejoras. Y eso comienza en nuestro corazón, pero Dios quiere que salga. Entonces el propósito de Dios, que Dios puso tanta riqueza en nuestro interior y nos hizo su obra maestra, es para que lo exterioricemos. Él puso dentro riqueza para que exterioricemos haciendo cosas buenas y muy buenas. Otra versión dice cosas extraordinarias.
Tú y yo hemos sido enriquecidos dentro para que saquemos de adentro y hagamos labores extraordinarias. Dios nos ha equipado para eso. Entonces tenemos la oportunidad de usar y desarrollar cada uno de los talentos que Dios nos dio. Recuerda nuevamente lo que le dice Pablo a Timoteo: no te ha dado Dios, o no nos ha dado Dios, espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Di conmigo: poder, amor y autodisciplina. Una vez más: poder, amor y autodisciplina. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y tenemos entonces que sacarlo de adentro, porque para eso nos ha dado Dios poder, amor y autodisciplina. Así que como creyente tienes la responsabilidad durante toda tu vida de desarrollar los talentos y dones, los talentos y dones que Dios ya te ha dado. Mantén esa frase en tu corazón. Tienes la responsabilidad como creyente durante toda tu vida de desarrollar los talentos y dones que Dios te ha dado. Segundo, niégate a distraerte. Niégate a distraerte. Di conmigo: enfoque. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Es fácil desviarte en el deseo de construir mejor tu empresa, en el deseo de que tu familia tenga lo mejor, o de tu carrera, o de tus ahorros, o de tus estudios, o de tu preparación, o de tus conocimientos, de tus especializaciones. Es fácil que te enfoques tanto en una o más de estas cosas que dejes de ver qué es lo que Dios ha puesto en ti, a la vez que haces otras cosas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti para que guardes? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti para que desarrolles? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti para que cumplas? Levanten la mano todos los que son profesionales. Todos los que son profesionales. Mantengan su mano en alto, son varios. Levanten su mano todos los que tienen una labor, un oficio, algo claro con lo que están produciendo en sus días. Levanten su mano. Casi todos. Un aplauso les damos a todos ustedes que están reconociendo que tienen algo con lo que están produciendo. Quiero decirles algo a ustedes. Dios les da la responsabilidad, mientras viven la vida produciendo con sus profesiones, especializaciones, labores, oficios, otras empresas, otros proyectos, emprendimientos donde se enfocan. Dios pone la responsabilidad de que a la vez tú vivas enfocado en lo que Dios ha puesto en ti y cómo lo desarrollas, cómo lo sacas. Y para que esto se cumpla, porque no tienes un sueldo para esto. Tu empresa, tu negocio te produce ganancias. Tu trabajo, tu profesión te produce un sueldo mensual. Pero como no tienes un sueldo para esto, muchos de ustedes descuidan lo que Dios les ha dado, y muchos de ustedes entonces no llegan a cumplir aquello para lo cual han sido puestos en la tierra. Entonces tienes que negarte a distraerte mientras haces muchas otras cosas importantes que representan dinero, otras cosas importantes que representan un estatus, otras cosas importantes que representan un reconocimiento en la sociedad o en el sector en el cual es tu profesión o trabajas. Esas cosas son importantes y representan cosas que son importantes también, pero se quedan aquí en la tierra. Hola. Y lo otro que Dios te ha dado,
que no está representado con dinero, que no está representado con estatus, con reconocimientos en la sociedad, no está representado con eso, pero está representado con lo más importante. Dios ha puesto un diseño en ti para que tú en ese diseño reconozcas qué dones, qué talentos, qué habilidades, qué capacidades están dentro tuyo. Las reconozcas como cuando lees la Biblia. Si no lees la Biblia, puedes pasar 20 años sin no reconocer muchas cosas de las que Dios te quiere mostrar porque no lees la palabra. Pero estamos aquí este año para insistir en que leas la Biblia todos los días, y cuando la lees Dios te va a hablar y te vas a dar cuenta: Dios ha puesto en mí dones, son de Él para mi vida. Dios me ha dado talentos, son capacidades que Él ha puesto para que yo los reconozca y los use, y los use bien. No puedes usar nada bien en la vida si no te enfocas. Y lo espiritual es fácil que no vivas enfocado. Les hablo a todos ustedes como creyentes. ¿Por qué? Por lo que ya he explicado. Lo espiritual no representa un cheque para el fin de mes. Lo espiritual no representa un logro, un reconocimiento en un auditorio, que eres un gran contador o eres un gran médico. Eso está bien. Lo espiritual no representa eso. Lo espiritual representa eso en tu vida eterna. Estoy diciendo que hay reconocimiento y galardones para tu vida eterna. No la pasajera, sino la eterna. Y si tú te enfocas entonces en lo que Dios quiere que tú cumplas con tu vida, en tu generación, tú vas a tener galardones, y varios, en tu vida eterna. No vivas solamente para esta vida, vive también para la vida eterna. La de ahora se pasa en unas décadas, la eterna es para siempre. Así que no te distraigas, enfócate, ten cuidado cómo vives, cómo decides y cómo enseñas. No solamente enseñas con palabras, sino también enseñas con tu testimonio. Dile a tu vecino con una sonrisa: enseñamos con nuestro testimonio. Mantente firme haciendo lo correcto. Pon los ojos en Jesús. Y mientras más mires a Jesús, entonces más vas a querer vivir parecido a Él. Y punto 3, para terminar: dale a Dios lo mejor de ti. Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 6: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Aquí Pablo está enfatizando el primer llamado a Timoteo. Le dice: aférrate de la vida eterna. Yo les digo en esta mañana: amados, aférrense de la vida eterna. Ese es el primer llamado. Aférrense, vivan una vida digna cada día para Jesús, porque ahí está la base de todo lo demás que Dios quiere que tú produzcas. Dios te ha llamado a tareas específicas. Desarrollar tu vida de la mejor manera es la tarea más importante. Hacer tu vida como la de Jesús es algo que Dios quiere que lo conozcas bien, que no te olvides. Y solo se puede lograr cuando tú das lo mejor a Dios. No todo, pero lo mejor. Lo mejor de tu tiempo para desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Lo mejor de tu atención para desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Lo mejor de tu esfuerzo para desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. No todo, pero tu mejor esfuerzo. No todo, pero cuando estás con Dios, tu mayor atención. No todo, pero cuando estás haciendo algo para Dios con tu mejor esfuerzo, con tu mejor capacidad. ¿Por qué? Porque Dios requiere lo mejor de lo que nos toca darle. Él no quiere las cosas a medias. Él no quiere nada a media caña. Dios no puede desarrollar nuestras vidas si recibe cosas a medias. Él requiere lo mejor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Timoteo entendió con los años que él era llamado a dar lo mejor de su juventud. Y cuando ya no era tan joven, dio lo mejor. Y cuando tuvo sus 40, sus 60, siguió dando lo mejor.
La historia cristiana dice que llegó a los 90, 97 y murió como mártir. Lo crucificaron. Y hasta ahí la historia dice que Timoteo dio lo mejor. Se convirtió por décadas en uno de los líderes más ejemplares de la iglesia. No solamente de joven, desde joven decidió dar lo mejor a Dios, vivir enfocado con los dones que Dios le había dado, desarrollarse como el hombre que Dios quería que él se desarrolle, y desarrolló esos talentos, dio lo mejor a Dios, vivió enfocado. Pablo le dijo: un soldado cuando esté en el ejército no puede estar haciendo 4 o 5 cosas, tiene que estar como soldado. Así que cuando Dios te llama a hacer algo, le dijo Timoteo, cuando tienes algo claro que Dios te llama a hacer, cúmplelo. Y yo quiero decirte en esta hora que no necesitas ser un predicador, un misionero, un cantante, un pastor. Hay cosas que Dios te está mostrando, hay cosas claras que Dios quiere que tú hagas en tu familia, o en tu círculo de estudiantes, o en tu círculo de empresarios, o en tu círculo de médicos. Hay cosas que Dios te está mostrando que puedas influenciar en tu círculo de artistas al que perteneces, o de escritores, o de deportistas. Hay cosas claras que Dios te va a mostrar de acuerdo a tu diseño, porque tu diseño es el que Él ha puesto en ti. Y Dios no se equivoca. Él nos ha dado diferentes diseños. Y mientras tú estás en la tierra, tú tienes que saber que aquello que Dios te dice que hagas es para que lo hagas, para que lo cumplas. Y no a medias, sino lo hagas bien, con lo mejor. No recibes un sueldo, con lo mejor, porque hay recompensa. La Biblia está llena de la palabra herencia, recompensa, galardones, y Dios no miente. En la eternidad tú necesitas disfrutar de algunas de estas cosas que la Biblia dice. Haz bien las cosas para Dios, hazlas completas, hazlas con todo tu corazón. Mientras estás tomando decisiones en esta hora, habla con Dios. Si tú quieres una vida de desarrollo, de incremento, tú necesitas más y más de Jesús cada día. Eso tiene que ver con la Biblia. Más y más de Jesús es más y más de la palabra. Sin la palabra vas a vivir de menos en menos. Pero necesitas más y más de Jesús y menos de ti, de tu forma de pensar. Si tú no lees la Biblia, tu forma de pensar en diferentes áreas va a estar bien disparada. Vas a vivir una vida desalineada. Pero Dios te está llamando a que leas la Biblia cada día y a que entrenes a vivir más y más como Jesús. Sigue conversando con Dios ahora, sigue tomando decisiones porque Dios te está escuchando. Él te ama. Él quiere que le hables de tu corazón, como su hijo, como su hija. Y mientras estás orando, yo quiero dirigirme por encima de las oraciones de ustedes. Algunas personas que están aquí esta mañana y que no están seguros si tienen a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Si no estás seguro de eso, quiero decirte que sí hay riqueza en ti, sí hay grandeza que Dios ha puesto en tu interior, pero eso sale, se exterioriza solamente cuando tú tienes a Jesús reinando en tu vida. Y si quieres recibir a Jesús, entregarle tu vida a Jesús en esta hora, te pido que repitas esta oración ahí en tu sitio. Voy a orar de la siguiente manera, tú repítela, lleno de fe. Señor Jesús, gracias por ser quien eres, Salvador y Señor. Has muerto por mí, has llevado todos mis pecados. Yo te necesito, te entrego mi vida completamente. Declaro que eres mi Salvador y mi Señor. Te pido que perdones mis pecados y hagas de mí una nueva persona por dentro. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén y amén. Gloria al Señor.